Al 9 me indican con un amén. Juan 5 del 1 al 9 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites otro domingo más, Dios. Gracias por mis hermanos que se encuentran aquí, Dios, porque se disponen a escuchar tu palabra, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser edificados, ayúdanos a aprender, ayúdanos a que atesoremos tu palabra, que no solamente sea información, Dios, que esa información llegue a nuestra mente para que baje a nuestro corazón y tome control de nuestra voluntad, Dios. Ayúdanos, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. De manera de ilustración, quiero compartir, hermanos, un pensamiento de John MacArthur. Él dice, imagina a un hombre sentado durante años en una estación de tren, esperando un tren que nunca llega. Todos los días mira las vías con esperanza, convencido de que algún día aparecerá. Mientras tanto, el dueño de la compañía ferroviaria llega hasta él y le dice, no necesitas esperar el tren, yo puedo llevarte ahora mismo. Pero el hombre sigue mirando las vías porque toda su esperanza está puesta en el lugar equivocado. Así estaba el paralítico de Betesda. Durante 38 años miró el agua esperando un milagro. Mientras sus ojos estaban fijos en el estanque, el autor de la vida estaba de pie frente a él. La verdadera esperanza nunca estuvo en el agua, siempre estuvo en Cristo, dice John MacArthur. Y así comenzamos, hermanos, nuestro primer versículo, versículo 1, Juan 5:1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Hermanos, cuando dice después de estas cosas, es una conexión, hermanos, cronológica entre el capítulo 4 y 5. Anteriormente Jesús tuvo un diálogo, no sé si recuerdan, un diálogo con los samaritanos. Él declaró tener poder de dar agua vivificante y ahora está, hermanos, por sanar a un paralítico. Y esta curación tiene lugar, hermanos, en sábado, y eso genera problemas entre Jesús y las autoridades judías, y todo esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces dice, después de estas cosas, ¿qué tiempo pasó? No sabemos, pudieron haber pasado semanas o meses, no podemos especular, ¿verdad? Pero sí puedo asegurarle que
A Juan le gusta mucho esta frase después de estas cosas, para referirse al paso del tiempo, porque lo vemos en Juan 3:22, en Juan 5:1, en Juan 6:1, Juan 7:1, Juan 19:38, Juan 21:1. A Juan le gusta hacer esta transición con estas palabras después de estas cosas. Pero nos reservamos el hecho de determinar un tiempo, hermanos. Y la siguiente fracción dice, había una fiesta de los judíos. Ahí mismo, en ese versículo, había una fiesta de los judíos. Hermanos, no sabemos qué fiesta era. Esta pudo haber sido la Pascua, cuando Dios liberó a Israel de Egipto. Pudo haber sido el Purim, que le llaman, cuando Dios protegió a Israel del exterminio de Persia. Pudo haber sido la fiesta de Pentecostés, cuando Dios proveyó, hermanos, primero la cosecha y en el Nuevo Testamento derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. También pudo haber sido la fiesta de los tabernáculos, donde recordaban la peregrinación, hermanos, por el desierto. No sabemos con exactitud qué era la fiesta que celebraban, pero era un día, hermanos, de fiesta. Entonces, siguiendo adelante, dice, y subió a Jerusalén. Y Jesús subió a Jerusalén. Dice el texto que Jesús subió. Se refiere a subir de nivel de altitud con dirección a Jerusalén. Cuando usa el verbo subió, esto porque Jerusalén estaba en una parte más elevada de la tierra. Por eso leemos en Juan 2:13. Juan 2:13 yo se los leo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Juan 2:13. Entonces, hermanos, la ley de Dios obligaba a todos los varones presentarse ahí en Jerusalén en señal de demostrar, ¿verdad?, su conformidad y obediencia a ella. Y la gente venía de todos los lugares de la tierra. Y bueno, continuando con el versículo 2, Juan 5:2. Continuando con el versículo 2, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, dice, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque estaba muy cerca donde se ubicaba, hermanos, la puerta de las ovejas. Les dejé un mapa ahí. Es decir, que donde entraban las ovejas que debían ser sacrificadas en el templo. Me parece que está en... Ok, sí, ahí tiene marcado. Esta puerta de las ovejas es mencionada, hermanos, en Nehemías 3:1. Nehemías 3:1 dice, Nehemías 3:1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. También en el versículo 32, ahí mismo, más adelante, dice, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Nehemías 12:39 dice, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Hananel y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Algunos arqueólogos, hermanos, no cristianos comentaron sobre este lugar y ellos dijeron, estos no son cristianos, ellos comentaron sobre esto, son solamente arqueólogos. Dice, en Juan 5:2 dice que en el estanque tenía 5 pórticos o pabellones.
Un pabellón o pórtico era un lugar en que había columnas columnas y un tejado. No había necesariamente paredes, aunque el estanque de Bethesda las tuviera. Nosotros y los excavadores descubrimos, creo que dejé una imagen ahí una imagen actual. Dice, nosotros y los excavadores descubrimos que tenía un formato peculiar. La pared noroeste medía 66 metros y la noroeste medía 60 metros, formando así un pabellón continuo de 126 metros. Los 5 pórticos pabellones se deben, por lo tanto, al formato rectangular de la edificación dividido en 2 cuadrados, lo que forma un pabellón. Exactamente, esa es la imagen como ellos lo describen. La pared divisora también tiene aspecto de pabellón y funciona como un quinto pórtico. Podemos entonces contar 5 pabellones en total. Fue eso lo que complicó que nuestros arqueólogos encontráramos este lugar, porque buscábamos un lugar que tuviera la forma de pentágono, pero nunca conseguiríamos encontrar un edificio así. El asunto es que esta piscina era rectangular, tenía 5 pórticos, es decir, eran pasillos, hermanos, con techo alrededor y uno que dividía a la mitad, y esto hacía 5 pórticos. Estos eran pasillos cubiertos, formados por hileras de columnas que sostenían un techo y estaban abiertos hacia la piscina. La gente podía estar de pie, sentarse o caminar sobre estos pórticos con columnas protegida de la intemperie y del calor. Algunos dicen que este lugar lavaban las ovejas antes de llevarlas a sacrificar al santuario, y en este lugar iban los enfermos con la esperanza de ser sanados. Por supuesto, la clase alta, hermanos, evitaba este tipo de lugares. También el texto cataloga este lugar como un estanque, un lugar para nadar, una piscina. Algunos historiadores describen esta piscina como profunda, que burbujea. También se cree que había un manantial, hermanos, subterráneo, lo cual hacía una agitación cuando entraba en erupción. Quiero referirme a otro texto bíblico, hermanos, que puede darnos más pistas sobre este lugar. Si pueden acompañarme a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 18, 17. Segunda de Reyes 18, 17. ¿Me indican con un amén cuando estemos listos? Segunda de Reyes 18, 17. Dice, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y luego dice, y subieron, ¿recuerdan esto? Y subieron y vinieron a Jerusalén. Siempre se va a describir que ellos subieron. Esto es lo que habíamos dicho, hermanos, anteriormente, sobre que Jerusalén estaba en una parte alta, y luego después sigue diciendo, y habiendo subido, vinieron y acamparon, y luego dice, vean lo que dice, y acamparon, ¿dónde? Junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Esa es una referencia sobre este estanque, hermanos. Entonces, el estanque se llamaba Bethesda, en hebreo que significa casa de misericordia o casa de gracia. Y este era visto como un sitio de
desgracia, porque allí era un punto, hermanos, de encuentro de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y esta palabra Betesda es derivado de la palabra Betsaida, es derivado de la palabra Betsaida, una ciudad en Galilea. Y Charles Spurgeon comentó, hermanos, sobre este lugar y él dijo, este estanque de Betesda fue llamado con razón la casa de la misericordia, pero bien podría haber sido llamado la casa de la miseria, pues sus 5 pórticos eran la morada de muchos que estaban en la miseria y que necesitaban misericordia, dice Charles Spurgeon. Nuestro siguiente versículo, hermanos, versículo 3, Juan 5:3. Juan 5:3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Que esperaban el movimiento del agua. Hermanos, cuando dice el texto en estos se refiere, hermanos, a los 5 pórticos donde los enfermos se sentaban. Recordemos que estos 5 pórticos daban sombra, ¿verdad? La Biblia, la Nueva Biblia Viva, sí menciona los 5 pórticos al inicio del verso. Dice, en los pórticos estaban acostados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban que se moviera el agua. Esa es la Biblia, versión Nueva Biblia Viva. Entonces era una vista muy triste al ver una multitud de personas enfermas esperando una oportunidad, hermanos, para ser sanados. Este es un dibujo de las multitudes, hermanos, de humanidad que están enfermos de pecado. Y no solo eso, sino que también están muertos en delitos y pecados. Así lo describe Efesios 2:1. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. En estos tiempos de Jesús, hermanos, no existían los hospitales o algún lugar para los enfermos, así que estaban literalmente solos. Y su única esperanza era ir a este lugar, supuestamente milagroso, ¿verdad? Como última opción. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, de nuevo, en su sermón, en un sermón que él hizo, que se llama Jesús en Betsabé, él dijo, vengan conmigo al estanque con los 5 pórticos, alrededor del cual yacen los enfermos. Caminen con ternura entre los grupos de cojos y ciegos. No cierren los ojos. Les hará bien ver la triste escena para darse cuenta de lo que el pecado ha hecho y de qué dolores nos ha hecho herederos nuestro padre Adán, dice Charles Spurgeon. El maestro bíblico Vernon McGee cuenta de una experiencia que vivió referente a este tema. Él dice, hace muchos años, cuando era pastor en Pasadena, California, fui a hablar a un hospital donde se cuidaba a niños y niñas con problemas pulmonares y tuberculosis. Presentaron un programa de Pascua. Había un niño ahí que citó todo el capítulo 5 de Juan, los 47 versículos. Estaba impactado. Solo cometió un solo error. Y siempre pensé que no era grave, dice este pastor. En Juan 5:3 lo citó así, el niño. Entre ellos yacía una gran multitud de personas importantes, dijo el niño.
La versión Reina Valera dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Así dice la Biblia, Reina Valera. Bastantes personas sonrieron cuando lo dijo. Me puse a pensar, dijo el pastor, me puse a pensar y me di cuenta de que tenía razón, dijo el maestro bíblico John. Eran importantes, dice él, eran importantes. Uno de ellos hizo que el Señor Jesús viniera a ese lugar y cualquiera de los otros podría haberse vuelto hacia él. Eran importantes para él, termina diciendo este pastor. Entonces, nuestro versículo dice que esperaban el movimiento del agua, esperaban el movimiento del agua. Algunos comentaristas dicen que este movimiento del agua era debido a un manantial o una fuente debajo del estanque y que ellos creían que realmente un ángel era quien venía a hacer este movimiento. Después el versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice el versículo 4, Juan 5:4. Este es un versículo que se ha estado debatiendo, hermanos, sobre su autenticidad. Hay varios estudios que rechazan este versículo debido a que no está en los escritos originales. Sea como sea, hay una observación que debemos de hacer. Cuando dice un ángel descendía, no dice el ángel. Estamos en Juan 5:4, sí, ¿verdad? Dice un ángel descendía, ¿verdad? No dice el ángel. Es muy importante ver esto. Como vemos en el Antiguo Testamento cuando dice el ángel de Jehová. Así que hay que hacer una muy buena distinción, hay que darles crédito por esto, hermanos. Si fue o no fue cierto que algunas personas fueron sanadas en el estanque, no sabemos, ¿verdad? Aunque hay algunos versículos donde algunos fueron sanados de manera irregular en la Biblia. Algunos fueron sanados, hermanos, por una olla de guiso purificado. Esto está en Segunda de Reyes 4:38. Naamán también fue sanado al ser lavado en el río Jordán, Segunda de Reyes 5:10. Uno fue sanado al tocar los huesos de Eliseo, Segunda de Reyes 13:20. Algunos fueron sanados cuando la sombra de Pedro cayó sobre ellos, Hechos 5:4. Algunos fueron sanados cuando Pablo le puso encima su pañuelo, Hechos 19:11. Dios puede obrar, hermanos, de diferentes maneras porque Él es soberano. Él no sigue un patrón, hermanos. Pero sin el afán, hermanos, de desviarme del tema, los milagros no necesariamente vienen de Dios. A lo largo, pues, de mi vida, me ha tocado escuchar y ser testigo de personas que acuden con hechiceros. Por ejemplo, en México nosotros le llamamos brujos, ¿verdad? Así se llaman. Incluso pude ver, hermanos, personalmente, cómo una de mis hermanas fue sanada por una de estas personas. Y no lo digo, ¿verdad?, para promocionarlos ni nada de eso. Solo doy, soy testigo de esto que pasó. He visto cómo algunos acuden a estos hechiceros para enfermar también a otros, no solamente de curarlos, sino enfermarlos. Y después los médicos, hermanos, no logran encontrar la enfermedad porque este es un daño espiritual. En la Biblia hay varios ejemplos que muestran el poder de Satanás. Éxodo, si pueden acompañarme a Éxodo 7:10. Éxodo 7:10. ¿Me indican con un amén cuando estemos listos?
Éxodo 7:10. Éxodo 7:10. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. Y vean lo que dice, y se hizo culebra, o sea, una víbora. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Después el versículo 12 dice, pues, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La vara de Aarón, o sea la culebra de Aarón se devoró la de los hechiceros. Esa es una señal del poder de Dios sobre los demonios, hermanos. Hechos 16:16. Hechos 16:16. Hechos 16:16. Dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, dice. Y vean cómo los demonios saben quién es de Dios. Vean lo que dice el siguiente versículo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Los demonios, hermanos, saben quiénes son verdaderos hombres de Dios y que predican verdaderamente, hermanos, la palabra. Ellos los reconocen. Y luego dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas degradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Otro versículo que podríamos también ver sería Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y luego dice el siguiente versículo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y luego dice el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Vean lo que dice, cuando dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Está diciendo que Dios lo permitió, porque no hay nada, hermanos, por encima del poder de Dios. Luego, continuando en el versículo 5, hermanos, regresamos a Juan 5. Juan 5:5, sí, ahí dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
38 años que estaba enfermo. Hermanos, no sabemos qué clase de enfermedad tenía, pero según la descripción del texto no podía moverse fácilmente por su propia cuenta. Y así, hermanos, había permanecido por 38 años desde su nacimiento. A pesar del paso del tiempo, no perdió de vista, no perdió de vista, hermanos, a este hombre, como tampoco a nosotros, hermanos, nos ha perdido de vista. Es interesante que Israel estuviera enfermo durante 38 años, vagando por el desierto, hermanos. Deuteronomio 2:14, si pueden acompañarme a Deuteronomio 2:14. Vamos a ver cómo exactamente 38 años Israel estuvo enfermo, vagando por el desierto. Deuteronomio 2:14. Deuteronomio 2:14. Dice, el tiempo que tardamos en venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sered fue de, ¿qué? 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra dentro del campamento, tal como Jehová les había jurado. Hermanos, fueron 38 años perdidos por incredulidad y desobediencia a Dios. Y leer este versículo debería de darnos miedo porque no somos mejores, hermanos, que Israel, porque es posible que cometamos un pecado que resulte en años de vida desperdiciada por falta, hermanos, de obediencia. Es preocupante. El apóstol Pablo en primera de Corintios 9:27 dijo, disciplino mi cuerpo y lo someto a mi voluntad para que después de haber predicado a otros, yo mismo no quede descalificado. Él dice, disciplino mi cuerpo y lo someto, dice él, a mi voluntad, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no quede descalificado. Continuando con nuestro siguiente versículo, Juan 5:6. Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Hermanos, en este versículo vemos la palabra que siempre he querido, hermanos, que memoricen, y es la palabra supo. Supo, porque dice el texto, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Supo es la palabra derivada de ginosco, conocer, ¿verdad? Recordemos que esta palabra se refiere a conocimiento, supo. Conocimiento era experiencial, personal o sexual. Cristo lo sabe, hermanos, absolutamente todo. Por eso dice el texto, supo, ginosco. No dice el texto, se enteró, ¿verdad? No dice se enteró, sino supo. Fue experiencial, porque él, hermanos, sabe todo. Él sabe todo. Así que no debemos, hermanos, sentir lástima por él, porque él no lo necesita, él no necesita nuestra lástima. Sintamos lástima, hermanos, por nosotros mismos, porque él sabe quiénes son de Dios y quiénes no. Jesús, cuando vio a Natanael que venía hacia él, él dijo, he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita, Juan 1:47. Él conocía su corazón y dio testimonio de él, que era un verdadero israelita. Jesús no necesita que alguien venga y le dé una referencia, hermanos, de otra persona. Por eso dice Juan 2:24,
Juan 2:24 dice, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía, otra vez la palabra, ginosco, porque conocía a todos los hombres y porque no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre, pues él mismo, otra vez, sabía, ginosco, lo que había en el hombre. Él conoce lo que hay dentro de nuestros corazones, hermanos. Jesús a la mujer samaritana le declaró, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con razón, le dice en Juan 4, 17. Cristo ha mostrado una y otra vez, hermanos, su omnisciencia. La Biblia describe muy bien, hermanos, su poder sobre el espacio y tiempo. Jesús lo sabe todo, desde lo más profundo del corazón. Esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones y Jesús sabía que este hombre llevaba, hermanos, 38 años así, porque Él es soberano, hermanos, sobre todo ser viviente, porque Él es omnisciente. Y podemos ver un reflejo de lo que es el corazón de Jesús, así como podemos ver el reflejo de una persona, hermanos, por sus hechos. Jesús cuando llegó a Jerusalén no visitó los palacios, sino los lugares de más necesidad. Y eso refleja mucha humildad. También muestra el propósito de Cristo al venir, hermanos, a este mundo. Venir, Él vino a buscar y a salvar a los enfermos y a los heridos. Entonces, el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Así como Jesús miró a este hombre en su miseria, hermanos, Él aún en este tiempo también mira, hermanos, nuestra miseria. Él conoce tus luchas, conoce tus temores. Jesús mira, hermanos, nuestra miseria ahora, pero desde la diestra del Padre, hermanos. El mundo es un mundo lleno de aflicción. Desde que amanece hasta que oscurece, salimos de una aflicción y estamos después entrando a otra, ¿verdad? Y Jesús sabe por qué Él ve tu situación, hermanos. Él es el mismo que está descrito aquí en el texto. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo hoy y siempre. Así dice Hebreos 13:18. Dice Hebreos 13:18. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dice Hebreos. Hermanos, Él ve nuestra situación, sea cual sea. Dice el Salmo 55:22. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Jamás permitirá que los justos sean conmovidos, dice el Salmo 55:22. Es una dependencia, hermanos, absoluta de Él. Cristo conoce tu problema, tu preocupación, y Jesús vio a este hombre, hermanos, ahí tendido, perdón. Y estoy seguro que habían más hombres enfermos a los que Jesús podía ver, pero Cristo, hermano, soberanamente decidió mirar a este hombre. Así como hay miles de personas, hermanos, en esta ciudad, y entre esos miles de personas, usted, por la soberana voluntad de Dios, están aquí. Así Cristo, por su voluntad, escogió, hermanos, a este hombre. Algo muy, muy interesante es que anteriormente vinieron a Jesús, hermanos, a pedirle un milagro. Esa es una observación. Vinieron a pedirle un milagro. Ahora Él lo hace, hermanos, por su propia iniciativa. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, dice, que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es probable que este hombre era ya muy conocido, hermanos, en el pueblo, porque fueron 38 años. Y cuando vemos el texto,
notamos que dice cuando Jesús lo vio, cuando Jesús lo vio. No dice cuando el hombre vio a Jesús, sino cuando Jesús lo vio. El hombre no conocía, hermanos, a Jesús. Es probable que ni siquiera había oído hablar de él. Tal vez nunca oyó hablar de él y de su poder. Él no buscaba a Jesús, hermanos. Él no buscaba a Jesús. Jesús lo buscaba a él. Tal como Jesús nos buscó a nosotros. Tal como Jesús nos buscó a nosotros. Porque ¿de dónde puede salir de nosotros, hermanos, el deseo de buscar lo bueno? De ningún lado. Porque no hay nada bueno, hermanos, en nosotros. Y Jesús miró al hombre y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Bueno, esta pregunta podríamos decir que está de más, ¿verdad? Obviamente que quiere ser sanado. Pero el punto es, él no conoce, hermanos, a Cristo. Él tiene fe en el estanque. A Cristo, hermanos, ni siquiera lo conoce. Nadie puede sanarse a sí mismo del pecado, hermanos, pero puede desear ser sanado, porque es el Espíritu Santo, hermanos, que nos da el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo que nos capacita, hermanos, para querer. Nadie es sanado y salvado en contra de su voluntad. Nadie entrará al cielo en contra de su voluntad. El ser humano debe... En el ser humano, hermanos, debe haber un corazón dispuesto a aceptar la obra, hermanos, soberana de Dios en sus vidas. Y así hay muchos, justo como este hombre, hermanos, inhabilitados para poder ver la realidad de que necesitan a Cristo, hermanos. Necesitan a Cristo para poder caminar en la vida. Necesitan a Cristo para entrar, hermanos, a la eternidad. Porque si no caminamos con Cristo en esta tierra, ¿qué te hace creer que caminarás con Cristo cuando ya no estés, hermano, en esta tierra? Este hombre tenía sus esperanzas en este estanque y Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? Este es un retrato del estado espiritual de la humanidad, hermanos. De alguna manera, Jesús le está diciendo, mírame a mí, yo soy tu Betesda. Y eso es lo que Jesús quiere quiere de nosotros, hermanos, que lo veamos a Él. Él quiere que lo veamos a Él. No que veamos a otro lado, hermanos, sino que lo veamos a Él. Pedro nos da una ilustración en Hechos 3:4 y él dice, Hechos 3:4. Hechos 3:4. Cristo quiere que lo veamos a Él. Hechos 3:4 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Otra vez es la palabra, míranos. Así como Jesús le dijo a este hombre, Él dice, míranos, míranos. Esto es lo que nuestro Dios quiere de nosotros, que aprendamos a verlo, hermanos, a Él, que lo veamos a Él. Eso era lo que Jesús quería, porque todos somos como esas personas, ¿verdad?, reunidas en este estanque, enfermos por el pecado y ciegos ante Dios. Este hombre no podía moverse, hermanos, por sí mismo. No podía moverse por sí mismo. Tampoco nosotros podemos movernos por nosotros mismos, porque estábamos enfermos, hermanos, ciegos, cojos,
e inconscientes por el pecado. Y nadie está, hermanos, en la posición de debatir con Dios sobre qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Entonces, continuando con nuestro siguiente versículo, versículo 7, Juan 5:7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que Jesús le hizo una pregunta directa, lo que mostró tener toda la atención hacia la piscina, sin darse cuenta que el Salvador, hermanos, el Salvador del mundo, estaba delante de él. Estaba delante de él. Cuando dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, realmente está diciendo, no tengo quien me meta en el estanque cuando burbujea. Burbujea, así dice, así es la palabra original es tarrazo, que significa burbujea. Y el hombre dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí podemos ver dónde está la fe de este hombre. Cuando dice, cuando se agita el agua o cuando burbujea el agua, según era el momento, hermanos, exacto cuando ocurría la curación. Y él, hermanos, tenía 38 años esperando poder entrar a tiempo, hermanos. Con la descripción que nos da el hombre, podemos concluir que no era el lugar o las aguas, sino eran las burbujas, o como le llaman ellos, la agitación. Era la agitación, hermanos, que duraba muy poco tiempo. Al final, no sabemos la veracidad de esto, y cualquier afirmación, hermanos, sobre esto es solo especulación. Juan Calvino habló sobre este hombre y él dijo, este hombre enfermo hace lo que casi todos hacemos. Limita la ayuda de Dios a sus propias ideas. No se atreve a prometerse más de lo que conciba su mente, dijo él. Así hay muchos que creen que Dios está limitado, hermanos, y tendemos a querer ayudarle. Si Él quiere, hermanos, Él lo hace posible. Si Él quiere, Él lo hace posible. Él dijo en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, este hombre dice, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque. Esa es una referencia que el hombre era, hermanos, solitario y pobre. Era solitario y pobre. Nuestro siguiente versículo 8, 5:8, Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Esa es una voz, hermanos, de gran autoridad. De gran autoridad. Esas palabras son palabras, hermanos, muy poderosas que nos recuerdan a Mateo 9:6. Mateo 9:6 dice, para que sepáis, para que sepáis, es decir, para que tengan conocimiento, dice Jesús en Mateo 9:6, que el Hijo del Hombre tiene potestad. La palabra potestad no solo significa poder, sino autoridad legítima, dominio o jurisdicción. Y luego sigue diciendo, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así es como Cristo, hermanos, nos lleva a casa, nos levanta, nos restaura y nos va a llevar a casa. Y lo dice el versículo 7,
Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Toda la gloria es para Dios, hermanos. Las palabras levántate, toma y vete son palabras, hermanos, que Jesús usaba con regularidad. Marcos también nos da testimonio ¿verdad?, que concuerda con lo que dijo Mateo. Marcos 2:9. Marcos 2:9 dice, Marcos 2:9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, otra vez usa las palabras, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo otra vez, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estas palabras que Jesús usa son de gran autoridad, hermanos. Levántate, toma y vete. Son 3 palabras de gran autoridad. Pedro en el libro de los Hechos usa esta misma palabra en Hechos 9:34. Hechos 9:34. Hechos 9:34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Y luego dice, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pero Pedro también usa esta palabra, levántate. Y volviendo a nuestro versículo 8, Juan 5:8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, hermanos, ignoró la piscina de los milagros, porque Jesús, hermanos, no necesita piscinas para sanar a quien Él quiere, hermanos. Él solo dio la orden, toma, levántate y anda. Estas palabras están en imperativo. Pero aunque son una orden, requieren, hermanos, un poder sobrenatural para mandar esa orden y para obedecerlas. Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, el Espíritu Santo viene a él y lo restaura por el poder de su palabra, hermanos. Por eso dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos 11:3. No hay cosa, hermanos, no hay cosa que Dios no haga posible con el poder de su palabra. Jesús viene y le ordena que haga algo, hermanos, que no puede hacer. Viene y le ordena que haga algo que no puede hacer. Pero dentro de esa orden estaba el poder de cumplirlo. Esto es solo una sombra de lo que será, hermanos, en la resurrección descrita en Juan 5:25. Juan 5:25. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que le oyeren vivirán. Por eso decimos que si no puedes, hermanos, si no puedes escuchar la voz de Cristo hoy, tampoco la escucharás en aquel día, hermanos. Y luego sigue diciendo el texto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os
maravilléis de esto, o sea, no se sorprendan. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces continuamos en nuestro versículo 8, Juan 5:8. Jesús le dijo, hermanos, que levántate, toma tu lecho y anda. Noten cómo Jesús le dice, toma tu lecho, toma tu lecho. Eso significa que ya no va a necesitar esa camilla. Porque cuando Jesús sana, lo hace por completo, hermanos. Él te sana de la enfermedad física como la enfermedad del pecado por completo. Y bueno, tal vez aquí alguien ha escuchado a falsos predicadores decir, la gente no se cura porque no tenía suficiente fe. Estas son frases que usan los supuestos milagreros que comercian con la fe. Y eso hace sentir culpable, hermanos, a la persona que según ellos querían curar, ¿verdad? Diciendo, no se curan porque no tienen suficiente fe. Bueno, la Biblia dice que este hombre que estaba enfermo, del que estamos hablando, este hombre de 38 años, que tenía 38 años y enfermo, perdón, no tenía fe, hermanos. Él no tenía fe, ni conocía a Cristo. Sin embargo, fue sanado. Fue sanado. El poder para sanar al hombre de la enfermedad estaba en Cristo, hermanos. Él es el médico enviado de Dios. Es el médico enviado de Dios, hermanos, para salvar a los enfermos del pecado. Él vino a curarnos del pecado porque nosotros no podíamos ser curados por nosotros mismos. Porque lo único que puede salir, hermanos, de un corazón caído es pecado, nada más. Pero la salvación es un regalo de Dios por medio de Cristo y es un regalo que contiene la salvación, hermanos, la regeneración y la santificación. Todo esto es hecho, hermanos, por Dios mismo. Todo esto es hecho por Dios mismo. Él tiene el poder de hacerlo. No importa qué tan muerto esté la persona en el pecado. Cristo atendió, hermanos, la necesidad de este hombre. Él puede hacer lo mismo hoy también, hermanos. Porque entre este mundo, hermanos, y las puertas del cielo jamás habrá nada que se te pida que no puedas dar, hermanos. Ni ayuda que no esté dispuesto a brindar. Pues Cristo, hermanos, tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Dice nuestro versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu cravatos, dice la palabra original. Levántate, toma tu cravatos. Cravatos es lecho y anda, dice. Levántate, toma tu lecho y anda. Lecho significa cravatos, era una cama portátil, hermanos, pequeña, donde solo solo había espacio para una persona. Está hecho, hermanos, por dos palos grandes, ¿verdad? Con las orillas, que las unía, hermanos, unas garras, las cuales servían como colchón. Eran como las camillas de hoy, ¿verdad? Las camillas como si fueran de hospital, pero de palos. O sea, hablando en diseño. Estas camas solo los enfermos y los pobres las usaban. Y algo que llama la atención es la autoridad de Jesús, hermanos, cuando dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús aquí está hablando, hermanos, como Dios. Él habla en su propio nombre y con una autoridad que solo le pertenece a Dios. Y el hombre, hermanos, quedó sanado al instante.
al instante. Génesis 1:3. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y luego dice, y fue la luz. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Cristo, levántate, toma tu lecho y anda. Cristo le muestra al hombre, hermanos, su omnisciencia, su omnipotencia. Y quiero hacer una observación referente a los milagros de Jesús. Se ha visto que después de un milagro, Jesús busca quien dé fe y legalidad de su milagro. Por ejemplo, Juan 6:11. Juan 6:11. Vean cómo Jesús busca a alguien más para que dé fe y legalidad de su milagro. Dice Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y lo dice el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, vean lo que dice, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Entonces aquí, hermanos, los discípulos dieron fe y legalidad de su milagro. Y luego Juan 2:7. Juan 2:7. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y vean lo que dice, y llévenselo al encargado de la fiesta. Y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino. Entonces aquí fue el encargado de la fiesta, hermanos, quien dio fe y legalidad de su milagro. Ahora vamos a Lucas 17:12. Lucas 17:12. Lucas 17:12 dice, Lucas 17:12, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel, como se habían quedado a cierta distancia. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras que iban de camino, quedaron limpios. Entonces aquí vemos que Jesús envía a los 12 leprosos a los sacerdotes y son ellos, hermanos, quien dan fe y legalidad de su milagro. Y en nuestro texto, Juan 5:8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, al curar a este hombre con el poder de su palabra, hermanos, le ordena no solo que se levante, sino también que tomara su lecho, que tome su lecho y caminara, lo cual fue suficiente para que los judíos, hermanos, dieran fe y legalidad de su milagro. Porque después dice en el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. La obra de Dios, hermanos, siempre será completa, porque Él comienza la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. Versículo 9, hermanos. Juan 5:9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo.
Y era día de reposo aquel día. Y era día de reposo aquel día. Dice el texto, y al instante, el hombre fue sanado por completo, al instante. Y cada que Jesús sanaba, hermanos, no era un proceso, sino era una sanación instantánea. ¿Por qué instantánea? Porque fue declarado, hermanos, por el poder de su palabra. Y es algo que ya estaba profetizado, hermanos, 700 años antes de que Jesús viniera, porque dice Isaías 35:5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos no se taparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, porque brotaron aguas en el desierto y arroyos en el Araba. Jesús, hermanos, al curar este hombre, demostró a los judíos que el Mesías ya había llegado a Israel. Un escritor escribió, él dijo, aquí en Jerusalén se manifestó públicamente la llegada del Mesías. Pero los judíos, en lugar de dar gloria a Dios, agarraron un gran resentimiento contra él. También este texto nos muestra la gracia soberana de Dios, porque habiendo muchos enfermos, muchos más enfermos en el estanque, eligió este hombre. No había nada en el hombre para merecer, hermanos, el favor de Dios. No había nada en nosotros, hermanos, para merecer el favor de Dios. Sin embargo, hermanos, Él nos escogió. Este hombre, hermanos, no buscó a Jesús, Jesús lo buscó a Él. Nosotros no buscamos a Jesús, Jesús nos buscó a nosotros. Por eso Pablo allá en Romanos 5:8, él quiere que entiendan que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Pablo, este hombre en el estanque jamás lo conoció, ni tampoco creyó que Jesús podría sanarlo. Esto es exactamente lo mismo, hermanos, en la salvación. Dios, de una multitud de hombres contaminados por el pecado de Adán, son elegidos, Él los elige, no porque algo hicieron para ganarse el favor de Dios, sino por la soberana voluntad y misericordia de Dios, hermanos. Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y lo dice el texto, y era día de reposo aquel día. Entonces, cuando llegamos a esta parte del versículo, y era día de reposo aquel día, parece ser que Jesús se estaba revelando, hermanos, ante la ley judía. Porque el séptimo día de la ley judía, hermanos, prohibía hacer cualquier actividad. Si pueden acompañarme a Éxodo 28 para darle más luz a este asunto. Éxodo 28 dice, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día, este día fue el día en que Jesús, hermanos, curó a este hombre en el estanque. Dice el texto, continúa diciendo, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, perdón. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestro Señor le ordenó, hermanos, a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda? Y el hombre tomó su lecho y anduvo, justo, hermanos, en el día de reposo,
cuando está, hermanos, estrictamente prohibido. Aquí hay varios puntos que debemos saber. Primero, el hombre al que Jesús estaba sanando, lo más probable era que cuando ya fuera sanado, hubiera a lo mejor dejado ahí su lecho, o sea, su camilla, debido a que no podía cargar nada en ese día, ¿verdad? A causa de la ley judía. Aparte de eso, si dejaba su camilla, probablemente alguien se la podría robar. Otro punto de cargar su lecho e irse era, hermanos, una evidencia de su sanidad. Y Juan menciona, y era día de reposo aquel día. Jesús no era rebelde, hermanos, sino todo lo contrario. Él tenía autoridad sobre el día de reposo. Asimismo dice en Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, dice Mateo 12:8. Lo que Jesús hizo el día que sanó a este hombre, hermanos, a este hombre enfermo, desde hace 38 años, no iba en contra de la ley de Dios, sino todo lo contrario. Porque el día de reposo fue dado para honrar a Dios. Y este milagro glorificaba a Dios, hermanos, al demostrar su poder y su misericordia. Entonces, hermanos, este hombre al levantarse y caminar con su lecho era una evidencia y una razón, hermanos, para glorificar a Dios. Entonces concluimos en 2 puntos, hermanos. Número 1, Jesús no estaba violando el propósito de la ley, sino cumpliéndola al glorificar a Dios. Número 2, al cargar la camilla, este hombre se convirtió, hermanos, en una evidencia visible del milagro, haciendo que muchas personas conocieran el poder de Jesús, hermanos. Hermanos, no somos muy diferentes a este hombre. También estábamos enfermos. También éramos ajenos a Cristo. Pero Él volteó, hermanos, a vernos. Él volteó a vernos como al hombre enfermo cuando ni siquiera, hermanos, lo conocíamos. Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Vamos a orar, hermanos, digámosle que nos ayude a que nos cure de nuestra enfermedad de pecado.